Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dedicarnos esta hora de su comida y pues esperemos que esto les ayude en sus proyectos. Pues bueno, me presento, creo que por ahí ya Jonathan me hizo el favor de presentarme. Pues yo soy Solestora, mucho gusto. Soy ingeniero en sistemas computacionales, egresada del Instituto Tecnológico de Morelia, orgullosamente michoacana. Ahorita ando en temas de agilidad, coach agile. También tengo algún temas con CMMI, con PCP, con Scrum y ahorita pues ando en temas de escalado. Y pues bueno, no sé si arrancamos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hace la coach Agile hablando de administración de proyectos? Pues bueno, déjenme les platico un poco. Yo me dedico a coachar proyectos, tanto en desarrollo ágil como en cascada. La última vez que tocó coachar a líderes de proyecto, me di cuenta que todos, tanto Scrum Master como Product Owners, como líderes de proyecto, tienen que tener ciertas nociones de administración de proyectos. Y entonces decidí dar esta pequeña charla y me gustaría que ustedes se trajeran a la mente algún proyecto que quieran que vayamos revisando paso por paso como les voy a ir diciendo. Y si tienen dudas, las escriban y más adelante las revisemos. Normalmente termino un poquito antes, precisamente para dar paso a las preguntas. Muy bien, entonces, comenzamos por lo que todo el mundo nos preguntamos. Vamos a hablar de tres cosas, de qué es un proyecto, qué es un líder de proyecto y las fases del proyecto. Yo la divido en inicio, seguimiento y cierre. Y en cada una de ellas vamos a hablar de las características que deben de tener cada uno de esos pasos. Pues bueno, si ya tienen en mente su proyecto o sus proyectos, pues adelante. ¿Qué es un proyecto? Si nos vamos a la Wikipedia o demás, dice que un proyecto viene del latín proyectus y cuenta con diversos significados. Y pues se define como un conjunto de actividades, y si ustedes lo leen, ahí. ¿Qué es lo que realmente conocemos como un proyecto? Un proyecto es, tenemos que resolver un problema, tenemos un objetivo común, tenemos un costo y tenemos calendario. Y normalmente estos dos últimos son finitos, es decir, no tenemos todo el tiempo del mundo ni tenemos todo el dinero del mundo para desarrollarlo. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué es un líder de proyecto? Y siempre vamos que el líder de proyecto debiera ser aquella persona que es responsable de detectar las necesidades de los usuarios, de gestionar los recursos, materiales, a las personas, que debe de resultados esperados y que debe tener ciertas características como pues que tiene que estar orientado a los objetivos, que debe de manejar los conflictos, que tiene una capacidad de comunicación, que tiene una capacidad de trabajar bajo presión, y eso jamás me ha gustado, porque en realidad lo que estamos diciendo aquí es que el líder del proyecto tuviera que ser como el Superman o la superchica, si hablamos de chicas, y no es cierto, porque en realidad debiera de tener respaldado por su proyecto, es decir, por sus teams, por sus clientes, y todos debieran de ser uno mismo. También debe de tener ciertas competencias técnicas, como bueno, conocimiento de metodologías de desarrollo, y ahora bueno, que estamos en esto del ágil, pues bueno, temas de agilidad y pues gestión de las personas. Seguramente todos los que están aquí o son parte de un proyecto, o sea, son parte del team, o son líderes de proyecto. Bueno, eso espero. Ok, pues bueno, ya tienen en mente ese proyecto que quieren darle seguimiento. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con los proyectos? ¿Qué es lo que sucede con el líder de proyecto cuando le dicen, líder de proyecto, tenemos un nuevo proyecto? Normalmente siempre le dicen, bueno, tiene 3 meses de retraso, o 6, o 5, o 8, los que sean, 10. ¿Qué es lo que ustedes debieran de pedir al inicio del proyecto? Debieran de pedir o debieran de tener el alcance del proyecto, es decir, ¿qué vamos a resolver? Si ustedes tienen claro el qué, después se vuelve mucho más fácil el cómo, porque el cómo lo vamos a poner nosotros como equipo. Pero si no tienen definido el qué, difícilmente van a poder entregar algo que cubra las necesidades del negocio. Ustedes, los que están aquí presentes, tienen el qué de su proyecto, y aparte del qué, es cuáles compromisos tienen que cumplir, hablando en términos de costo y de calendario. Es decir, ustedes saben cuándo se tiene que entregar y cuánto les tiene que costar, es decir, en costo de dinero
y en costo de esfuerzo. Es decir, ustedes saben que tienen que resolver un problema, que tienen 3 meses y que tienen 3 pesos, o no. Entonces, revísenlo con el proyecto que tienen en mente y ahorita lo platicamos. Ok, ya que tienen eso, ¿qué es lo que sucede? Que debieran de tener un equipo de trabajo completo. Hoy normalmente lo que sucede es que pues primero tengo a los analistas, después tengo a los diseñadores programadores y al final los pobres de los testers quedan ahí olvidados por el mundo y son los últimos a los que llegan los proyectos. Para que nos quede claro el qué, el equipo debiera de estar completo, porque cada uno de los integrantes tiene un rol diferente y tiene opciones diferentes, es decir, cada uno de ellos ve el resultado o cómo lo vamos a entregar de manera diferente. Los analistas con su punto de vista, los diseñadores con su punto de vista, los testers con su punto de vista, y así podemos obtener el cómo. También es importante, y algunas veces se nos olvida, los arquitectos, porque bueno, si estamos hablando de proyectos de software, pues el arquitecto es una de las figuras más importantes. ¿Quién de ustedes, la siguiente pregunta, quién de ustedes cuentan con un arquitecto en su proyecto? Ya van como muchas preguntas, a ver si se acuerdan. ¿Tienen el qué de su proyecto? ¿Tienen el calendario? ¿Tienen el costo? ¿Tienen un arquitecto? O la otra pregunta sería, ¿tienen un equipo completo? Muy bien. Ya que resolvieron las preguntas, entonces sí nos vamos todos juntos y no el líder de proyecto solo en su soledad a hacer un compromiso. ¿Por qué digo que el líder? Hoy lo que normalmente sucede es que el líder de proyecto hace un planteamiento para él y su soledad. Es decir, él dice, vamos a resolver el problema de esta manera, con estos recursos, con este tiempo y con este calendario. Cuando llega el equipo, entonces se tiene que ajustar a lo que el líder de proyecto comprometió. Y si estamos todos juntos y si comprendimos el problema y si podemos tener un compromiso juntos, ¿de quién es el compromiso? ¿Del líder o del equipo? Entonces, la otra pregunta, con su proyecto que tienen en mente, hoy, ¿de quién es el compromiso? ¿De ustedes como equipo o de ustedes como líder? Espero no se me vayan a deprimir después de esto, muchachos. Ok, ¿qué es lo que yo les recomiendo ya cuando tienen el qué y están desarrollando el cómo? En el cómo tenemos que hacer una estrategia de desarrollo. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y qué es una estrategia? Bueno, una estrategia es un conjunto de acciones que alinean las metas y objetivos de un proyecto. Es decir, que tengo que tener una serie de acciones encaminadas a resolver el qué tengo que hacer. Y esto tenemos varias herramientas que nos ayudan a hacerlo, como por ejemplo el Work Breakdown Structure o el WBS, que normalmente ustedes como líderes de proyecto pues tienen como muy claro. ¿Y qué es esto? Es una disposición de trabajo que ustedes tienen que realizar. Si ya tienen el qué, ya tienen el cómo y tienen a todo el equipo completo o parte del equipo, ustedes pueden hacer un desglose jerárquico de los productos que tienen que generar. Cuando hablamos de productos, ahí tengan en cuenta que son dos cosas, o los podemos dividir en dos cosas, en entregables y en productos como tal. Los productos son todos aquellos que va a generar el equipo y los entregables tienen una ligera diferencia, son los que entregamos al cliente como un acuerdo. Hoy ustedes en sus proyectos tienen acordados los productos y o entregables que van a realizar en el proyecto. Es decir, si ustedes tienen algún acuerdo en algún lugar que diga, vamos a entregar casos de uso, vamos a entregar diseños, vamos a entregar el código fuente, vamos a entregar el diagrama de arquitectura, vamos a entregar los pasos de prueba ejecutados, ¿qué es lo que ustedes tienen hoy comprometidos para poder realizar este ejercicio? Porque a partir de ahí, entonces sí, la estrategia sería, oye, y lo vamos a resolver por requerimientos, por flujos de negocio, por componentes, y esos componentes, ¿qué productos tiene cada uno? Muy bien. Espero no se me estén espantando. Y ya que decidí cómo voy a resolver el problema, si por productos, por entregables, por
flujos de negocio, por componentes. Entonces sí, nosotros conocemos como un plan de trabajo. Los planes de trabajo hoy normalmente lo que conocemos es en un project. Un project que tiene un Gantt que me dice, Sol va a ser su caso de uso en 3 días y tiene 8 horas para hacerlo. O tiene 24 horas o tiene 10. Normalmente eso es lo que hoy conocemos. Hoy tienen ustedes un plan de trabajo para poderle dar seguimiento a su proyecto y ese plan de trabajo, lo que normalmente me ha pasado con los equipos, es que ese plan no refleja la realidad de su proyecto. Hacemos un plan por hacerlo y hacemos un plan para entregarle ya sea a la oficina del proyecto o para entregar al cliente y que vea que pues ahí las cosas están en verde o en rojo. ¿Y qué es lo que sucede hoy con sus proyectos? Hoy su plan de trabajo sí dice el cómo lo voy a desarrollar o administramos la verdad en el plan. Ya que nos pusimos de acuerdo, que creamos el WS, que creamos el plan de trabajo, lo que les voy a pedir es que si se acuerdan de la línea base. Tenemos que crear una línea base con ese acuerdo que hicimos con el cliente para que después todos los cambios o movimientos que tengan que hacerse en el plan los podamos administrar. Hoy, el 99% de los proyectos sufren cambios. Ninguno es conforme inicia, termina. Siempre sufren cambios los proyectos. Muy bien. Y aquí hablamos un poco de entregables. Que no se les olvide la lista de entregables comprometidos y esto sí tiene que estar acordado por el cliente, sí tiene que estar en una minuta. Más adelante vamos a hablar de minutas y acuerdos, pero esto sí es importante que esté en algún lado documentado y acordado. Es decir, que haya un visto bueno por parte de quien nos va a recibir el proyecto. Y son, oye, ¿cuáles son aquellas cosas que tenemos que entregar? Bueno, aquí puse algunos ejemplos, como casos de uso, matriz de rastreabilidad, que eso también vamos a hablar más adelante, el diseño técnico, diseño de arquitectura, un código fuente, casos de prueba, entre otros. Y esto, otra cosa que tienen que acordar va a ser por componente, va a ser por requerimiento. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Ok, y aquí recomendación para el líder de proyecto. El plan de trabajo tiene que tener una característica. Nosotros les recomendamos que utilicen el balanceo dinámico de cargas. Ahí van a decir, ¿y eso qué significa, no? Que ustedes puedan planear con respecto un poco diferente a lo que hoy sucede. ¿Qué es lo que hoy sucede en sus planes de trabajo si agrego o quito una línea? He visto planes de trabajo con 1000 líneas planeadas. Si yo le agrego una o le quito una, ¿saben el esfuerzo que implica para el líder de proyecto administrar el plan de trabajo? Se la pasa administrando el plan y termina sin administrar al equipo. Entonces, la recomendación es que ustedes puedan utilizar una planeación por paquetes, donde esos paquetes, las dependencias, sean entre ellos, no entre las tareas dentro de los paquetes, que las tareas no sean mayores a 40 horas, y espero que alguien pregunte que por qué no es mayor de 40 horas, tareas con duraciones de semanas, y lo único que cambia es el esfuerzo. ¿Por qué las tareas no mayores a 40 horas? Porque pierdo la visibilidad semana con semana del avance real de la tarea. Si la tarea dura 80 horas, eso quiere decir que aproximadamente dura 2 semanas. ¿Están de acuerdo? Y hasta las 2 semanas voy a tener el producto completo. Si es así, el deber ser es que a la semana yo tenga el 50%. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si es más grande la tarea de lo que yo esperaba y en la primera semana no llevo el 50%, llevo el 20%? Cuando llegue la segunda semana, cuando debiera yo de terminar la tarea, se va a volver muy complicado poder tomar una decisión con respecto a qué hacemos para completarla. Es más fácil darle seguimiento semana con semana a las tareas que si las dejo abiertas a más de 40 horas, porque pierdo la visibilidad y aumenta el riesgo de que no termine ese producto. Muy bien, hasta aquí terminamos el inicio del proyecto, es decir,
Ya tengo el qué, ya tengo el cómo, ya tengo al equipo, ya tengo un WBS, ya tengo un plan de trabajo y este plan de trabajo tiene ciertas características. Y entonces, pues sí, cada uno de nosotros puede empezar a trabajar con lo que le toca. Sol con los casos de uso, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede? El líder del proyecto en el día a día, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y aquí quiero hacer una aclaración. No solamente es tarea del líder del proyecto, es tarea también de todo el equipo. Y hoy le estamos dejando esa tarea al líder, que él se haga bolas con el seguimiento del proyecto. Es lo que vamos a hablar a continuación. El seguimiento y control del proyecto quiere decir es, oye, ¿cómo le digo a los clientes que vamos bien o que vamos mal? Y qué es bien y qué es mal. Porque hoy con todos mis proyectos sí les digo, oigan, ¿cómo va el proyecto? ¿Qué creen que me contestan? Bien. Pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que sucede o qué contestan ustedes cuando les dicen, ¿cómo va el proyecto? Bien, ¿no? Y todo va bien. 2 semanas antes de que termine el proyecto. ¿Cómo va el proyecto? Bien. Y la semana que tenemos que entregar el proyecto dicen mal, porque no vamos a entregar. Entonces, ¿cómo les damos herramientas a ustedes para que vean si sí van a entregar, si no van a entregar, si van bien o si van mal? Para ello existen las métricas. ¿Alguien las había visto de casualidad? Bueno, ahí eso, ya van como muchas preguntas, pero bueno. Tráiganse ese proyecto que traen en la mente y díganme hoy si ustedes saben cuál es el valor ganado que tiene su proyecto. Y ahorita vamos a ver qué es cada uno de ellos. Hoy lo que estamos utilizando en los proyectos de desarrollo, los proyectos tradicionales, no, ahorita no metí nada de métricas de proyectos ágiles. Normalmente lo revisamos con cuánto trabajo está terminado, que es el valor ganado, es decir, el earn value, cuánto trabajo está planeado, es decir, el plan value, y cuánto me ha costado desarrollar los productos terminados. Y a eso le vamos a llamar actual costo, es decir, cuánto esfuerzo le he aplicado a los productos, perdón. Si ya sé cuántos productos están terminados con respecto a cuántos debiera de llevar, que es lo planeado, y sé cuánto me está costando, entonces va a ser mucho más claro para mí ver cuál es el índice de costo y cuál es el índice de calendario. ¿Alguno de ustedes en alguna sesión de revisión con su cliente o de estatus da alguno de estos indicadores? El CPI o el SPI, que es el índice de costo y el índice de calendario. ¿Y qué quiere decir cada uno? Es el índice de costo o CPI se calcula el valor ganado entre el actual costo. Es decir, si Sol dijo que iba a terminar su caso de uso en 8 horas, si terminó en sus 8 horas o no. Y adicional, van a decir, bueno, tiene 8 horas y tiene un día. El SPI, que es el índice de calendario, lo que nos dice es, oye, ¿y si de verdad lo está terminando en el día que dijo? Entonces son dos cosas. Uno, si solo está terminando su caso de uso en 8 horas y además lo está terminando en un día. Los índices deben de rondar cerca del 1 para considerar que el proyecto está sano. Es decir, si solo se está tardando, en este caso de uso, no las 8 horas, sino las 10 horas, y no lo está terminando en un día, sino en 2, el índice de costo y de calendario van a ser diferentes a 1. ¿Por qué? Porque se está tardando el doble, tanto en tiempo como en calendario, poder terminar ese caso de uso. Algunas herramientas ya se los calculan automáticamente. Por ejemplo, hay una herramienta de HP que ustedes suben su plan de trabajo y les actualiza el SPI y el CPI con respecto a su línea base, es decir, al acuerdo que hicieron al inicio, y bajo ese supuesto les hace los cálculos automáticos, ya no tienen ustedes que utilizar la calculadora ni el Excel. Entonces, el índice de costo de calendario tiene que rondar cerca del 1 para decir que nuestro proyecto está en costo y en calendario.
No se asusten si no están en el 1. La verdad es que pocos proyectos rondan sobre el 1. Mis estadísticas son que los proyectos rondan entre más o menos como el 70%, es decir, como en el punto 7. Difícilmente van a rondar en el 1 porque sería como muy perfecto. Las personas trabajan las horas que trabajan, son súper efectivas, súper eficientes, no hay cambios y el cliente acepta lo que le entregamos. Y eso en la vida real normalmente no pasa. Muy bien. ¿Se acuerdan que en la lista de productos a entregar les mencioné la matriz de rastreabilidad? Pregunta, ¿ustedes saben qué es la matriz de rastreabilidad y tienen alguna en su proyecto? ¿Para qué me sirve? Es una tabla que vincula los requisitos desde su origen y los monitorea en su evolución del proyecto. Hay tablitas muy simples como esta que les estoy mostrando, desde, oye, ¿cuál requerimiento es? Normalmente los numeramos, es decir, requerimiento 1, 2, n. ¿Ese requerimiento en cuántos casos de uso se convierte? Normalmente un requerimiento, normalmente en mi experiencia, se convierte en uno o en más casos de uso. Y los casos de uso normalmente también los numeramos o los nombramos. Oigan, ¿y esos casos de uso tienen algún diseño asociado? ¿Tienen algún componente de código asociado? ¿Y en cuántos casos de prueba se convierte? Los casos de uso normalmente tienen más de un caso de prueba. ¿Por qué? Porque probamos diferentes escenarios, probamos por lo menos del caso de uso probamos el escenario principal, los escenarios alternos y las excepciones, por lo menos. Entonces, ustedes hoy en sus proyectos tienen un seguimiento como este o pueden darle un seguimiento como este. Y la segunda pregunta, y entonces les respondo yo, ¿para qué sirve? ¿Ustedes para qué sirven? ¿Para qué creen que sirve? Sirve para si existe algún cambio en algún momento del ciclo de vida, yo pueda saber, oye, si fue en un caso de uso, ¿qué es lo que tengo que modificar? Tengo que modificar 1, 2 o 3 diseños, o un componente, o cuántos casos de prueba se van a ver modificados o se van a ver que yo le tenga que hacer alguna modificación, ajuste o lo tenga que eliminar. Hoy ustedes tienen alguna forma de rastrear esos cambios, porque si lo tienen, lo único que va a pasar es cuántos casos de uso tengo que modificar, cuántos diseños y cuántos componentes, puedo hacer una estimación mucho mejor con respecto a si existe algún cambio. Porque hoy me preguntan, oye, fíjate que el caso de uso ya va a tener otro escenario alterno. Aunque yo digo, pues sí, como es un escenario alterno, pues lo que piensa el analista es, bueno, pues como es el escenario alterno, yo lo modifico en 2 horas, ¿no? Pero nadie se fija que hay que modificar los componentes de código, que hay que probarlos, que hay que integrarlos, en el caso de que ya estén integrados, y dar el estatus de cómo salió. Eso se nos olvida. Entonces, la matriz de rastreabilidad, 1, me sirve para tener un control de todos los componentes que se están generando, y 2, me permite hacer una mejor estimación en el caso de que exista algún cambio. Ok, ¿qué otra cosa tenemos que monitorear? Y es algo que no nos gusta. Los riesgos. ¿Qué son riesgos? Son todas aquellas cosas que no me van a permitir entregar un producto. O son todas aquellas cosas que no me van a permitir entregar el compromiso que tenía. Como puede ser, si no llega un visto bueno el viernes, me voy a atrasar, no tenemos ambiente, o no vamos a tener ambiente, o se va a ir la luz, o ese tipo de cosas nosotros también las podemos monitorear. ¿Y qué es lo que tienen que tener los riesgos? Tienen que tener una matriz de escalamiento, un plan de mitigación y un plan de contingencia. ¿Ustedes alguna vez han identificado riesgos en sus proyectos? ¿Cuál es la matriz de escalamiento? Es si ustedes como equipo de trabajo tienen algún riesgo, su primer nivel de escalamiento debe de ser su líder. Su líder, a su vez, con su gerente o con alguna
figura jerárquica que exista arriba del líder del proyecto y después con la otra figura, ya sea de ventas o por parte del cliente. ¿Cuál es la diferencia entre el plan de mitigación y el plan de contingencia? El plan de mitigación es qué voy a hacer cuando el riesgo se haga efectivo, es decir, qué es lo que va a pasar si el riesgo se transforma en algo tangible. El plan de contingencia es, oye, ¿qué voy a hacer para no volverlo a repetir? Es decir, ¿cómo voy a eliminar ese riesgo a lo largo de mi proyecto? ¿Qué otra cosa tengo que monitorar y va de la mano con los riesgos? Son los problemas o issues, que en algún lugar también lo pueden denominar como issues o lo pueden encontrar en alguna literatura como issue. Los problemas, lo único que puedo hacer con ellos es solucionarlos, porque eso significa que tengo un problema, y es decir, que no se va a volver efectivo en un lapso de tiempo, sino que lo tengo en este momento. Y lo único que puedo hacer es darle una solución. Y esa solución tiene que ser lo más rápido posible y lo más efectiva posible, porque tengo que resolver el problema. Si tengo un problema, quiere decir o que el equipo está detenido, o que no estamos cumpliendo, o que el cliente no es lo que requería, por poner algunos ejemplos. Y eso tengo que resolverlo de forma inmediata. ¿A qué otra cosa le tengo que dar seguimiento? Y esto sí, no es del líder del proyecto, esto es de todos. A la administración de la calidad. Hoy en sus proyectos ustedes saben cuántos defectos tienen. Hoy en sus proyectos saben la calidad de sus productos entregados. En ese proyecto que tienen en su cabeza, hoy están monitoreando ese tipo de cosas. Y para hacer una administración de la calidad lo suficientemente robusta, tengo que hacer las siguientes cosas. Hoy estamos acostumbrados a que el estatus del plan de calidad me lo da el equipo de testing, o sea, los testers, los únicos que se quedan al final del proyecto. Pero yo sí tengo que hacer cosas como equipo de trabajo que pueden ayudar a la administración de la calidad, y se llaman revisiones. ¿Cuántos de ustedes, y esto es de forma personal, cuántos de ustedes revisan sus productos antes de pasarlos a testing? ¿Cuántos de ustedes son capaces de pasarle un checklist o una lista de verificación a sus productos antes de que pasen a testing? Obviamente, no tenemos la disciplina para hacerlo. Entonces, una de las cosas que podríamos empezar a hacer es, ¿por qué no revisamos nuestros productos antes de pasarlos a testing? Y obviamente, si testing va a encontrar defectos, pero va a encontrar aquellos que yo no pude o no supe o no fui capaz de encontrar en estas revisiones. También hay acciones que le tocan al cliente, que son las pruebas de UAT y al inicio del proyecto, la validación de los requerimientos. ¿Se acuerdan que comentábamos que al inicio del proyecto me tienen que decir qué tenemos que hacer? Esa validación con el cliente de esto es lo que quieres que resolvamos o esto es lo que necesitas. Tiene que haber mucha claridad de qué nos toca a cada uno de nosotros para poder entregar un software de calidad. Y ahora voy a pasar a un tema que me gusta mucho, que es la administración de la calidad. La administración de la configuración. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la administración de la configuración? ¿Alguien de ustedes algún día se han planchado el código? ¿Alguien de ustedes algún día el software corre en su máquina y cuando lo instalan en producción ya no corre? Pues sí, aquí les voy a dar algunos tips para que utilicen la administración de la configuración a su favor. Hoy, pocos son los proyectos que tienen una herramienta que les ayuda a administrar las versiones. Y hablamos de muchas cosas en la administración de la configuración. Pero ahí lo que les decía es que más bien tendrá que ser un DRP, un Disaster Recovery Plan. Ese es el DRP, es decir, qué tenemos que hacer cuando algo falla. Pero bueno, muchas gracias por quedarse. Y bueno, les decía que la administración de la configuración, ustedes tienen que tener una forma de versionar sus productos. No nada más hablando en temas de código, también ustedes tienen que versionar sus productos
como casos de uso, como diseño, como arquitectura, porque van cambiando a lo largo del proyecto. Hoy tienen una forma de versionar sus productos. Bueno, se los dejo de tarea. Y también, ¿ustedes tienen alguna forma o algún lugar de guardar esas versiones para que no suceda que se planchen los códigos? Otra de las cosas que utiliza la administración de la configuración es todo el equipo está utilizando la misma versión de todas las herramientas que estamos utilizando, porque justamente hoy me acabo de encontrar con un equipo que subió a producción y no se veían bien unas partes de Java porque la versión local que tenían era una y la que tienen Java en producción es otra. Entonces, bueno, ustedes están utilizando algún tipo tanto de versionado como se están asegurando que utilicen las mismas versiones de todas las herramientas. Y otra cosa importante, ¿quién de ustedes documenta su código? Porque también es importante tener estándares, no nada más de versionado, sino también de codificación y de documentación. Yo espero que todos los que están aquí documenten su código. Muy bien, ¿qué sigue? Y hace ratito hablábamos de acuerdos, minutas y acciones. Yo les recomiendo que por salud de su proyecto sí guarden esos acuerdos en minutas y las acciones tengan una fecha de compromiso, es decir, cuándo se tiene que cumplir ese acuerdo y quién lo tiene que hacer. Porque hoy todas las reuniones es así como de, pues hay que hacer, hay que ver, hay que revisar, pero nadie dice para cuándo ni quién. Y bueno, el siguiente tema es un tema que a todos nos causa horror, los cambios de alcance. ¿Cuántos cambios de alcance han tenido en su proyecto? Lo que les voy a decir son aquellas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta en los cambios de alcance. Los cambios siempre van a existir. No hay proyecto que siga igual, desde el inicio hasta el fin. Pero lo que sí tengo que ser capaz es uno. ¿Se acuerdan que cuando inició el proyecto hicimos un compromiso? Pues cuando existe un cambio, ese compromiso se los tienen que traer y revisarlo. Es decir, lo que quiere el cliente nuevo, o cambio, modificación, o detallitos, o como le quieran llamar, entra en lo que acordamos o no entra. Porque si no entra, ustedes tienen que revisar las implicaciones técnicas y tecnológicas del cambio, si necesitan un insumo, cuánto tiempo en calendario necesitan para resolverlo, cuánto esfuerzo le tienen que aplicar al cambio y cuál es el mejor momento para desarrollar ese cambio. Todas esas cosas se las tienen que preguntar para poder ustedes decidir si aceptan el cambio o no, cuánto va a costar y cuándo lo van a hacer. Por último, ya que se cierra el proyecto, y alguien me decía el otro día que precisamente hablábamos del cierre del proyecto, pocos proyectos hacen lo que les voy a platicar, porque normalmente sucede que ya no hay nadie al cierre del proyecto. ¿Quién de ustedes ha hecho unas lecciones aprendidas del proyecto? ¿Quién ha hecho retroalimentación a los miembros del equipo? ¿Quién ha hecho una entrega formal del proyecto? Y cartas de aceptación, es decir, normalmente lo que hacemos es la entrega formal y las cartas de aceptación. Yo les sugiero que sí hagan sus lecciones aprendidas, que sí hagan su retroalimentación al equipo, porque es muy valioso tanto para el equipo porque se siente reconocido, como para ustedes y ver y evaluar tanto qué fue lo que sucedió, qué pueden seguir haciendo en los siguientes proyectos y cuáles son aquellas cosas que tienen que mejorarlas. Yo les recomiendo que sí lo hagan. Y bueno, terminamos el cierre y entregamos el proyecto. Y cuando entregamos el proyecto, y algo que de aquí ya no voy a hablar porque como que ese es otro tema aparte, son las garantías. Es decir, ustedes también tienen que tener en cuenta si existen garantías del producto o existe algún tipo de seguimiento que ustedes tengan que darle a los componentes que subieron a producción. Y bueno, hasta aquí sería todo.
Yo decía que normalmente termino un poquito antes por si tienen ustedes preguntas. Y ¿quién de ustedes se quedó con todas las preguntas que les hice a lo largo de la presentación? Pues bueno, por mi parte de la presentación es todo y no sé si tengan alguna pregunta. Sí, sí, que es una aplicación WS gratis. La verdad es que en este momento no tengo alguna en mente. Te puede ayudar más bien como un mapa mental, es decir, como una lluvia de ideas de, oye, ¿cuál es lo que tengo que resolver? ¿Cómo lo tengo que resolver? Es decir, si tiene que ser por requerimiento, por producto, más bien junto con el equipo podrían hacer una lluvia de ideas. Ok, creo que dice acá, ¿qué referencias tienen del desarrollo Lean? Bueno, no es el alcance de esta presentación, pero puedes leer acerca de Lean Startup. Ahí comienzan su proyecto un poco, no diferente, sino con algunas otras herramientas como Canvas, que es decir, llenas como tu Project Charter, por decir algo, y a partir de ahí empiezas a seleccionar aquellas cosas con las que vas a comenzar. La siguiente, ¿cómo cambiar la cultura de proyectos en un departamento? Cambiar a las personas es la cosa más complicada que ustedes pueden hacer, porque las personas, cada una de nosotras, tiene motivaciones diferentes, tiene objetivos diferentes y obviamente pues tenemos formas de pensar diferentes. Y la cultura debería empezar acompañada, sí, del proceso de administración del cambio. Si es que tú quieres implementar algún modelo o alguna metodología, sí tienes que ir acompañado como del departamento de cultura, de valores, porque solito, por sí solo el cambio de metodología o de marco no es fácil. Luego dice, ¿cuál es el número promedio de personas para poder llevar la administración del proyecto correctamente? Yo les diría que se tiene que repartir. Es decir, todos los miembros del equipo podemos ayudar a la administración del proyecto. El líder sí tiene que darle seguimiento al plan de trabajo, a los riesgos, a los issues, pero nosotros como equipo de trabajo también podemos colaborar con, oye, tenemos una administración de la configuración, oye, ¿por qué no le ayudamos al líder con la documentación que todo esté en el mismo lugar? Oye, ¿por qué alguien no le ayuda a revisar que todos tengamos las mismas aplicaciones? Ese tipo de cosas sí no las podemos repartir entre el equipo de trabajo. La que sigue. ¿Alguna lectura para seguimiento de recursos humanos o motivación? Fíjate que lo que a mí me está gustando últimamente es el de Management 3.0, que son enfocados a personas en lugar de procesos y equipos felices. ¿Cuál es el software de versionado que recomendarías? Bueno, aquí va de gustos. A mí, sinceramente, me gusta el Tortoise, pero digo, alguien más podrá decir que el SVN o que SharePoint. A mí, sinceramente, me gusta el Tortoise, porque es como muy intuitivo en cuando subo documentos, pues modifico, y subo una nueva versión. Pero bueno, ahí igual puedes leer un poco de herramientas libres también y alguna te puede también servir. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Ah, tú ¿Nadie eres de más? las mías. Ahí dice, la metodología de Scrum se puede combinar con PCP. Mis, eh, voy a decir algo políticamente no correcto, pero sí se puede. Mis compañeros agilistas dirán que no, pero yo ya hice la prueba y sí se puede, porque al final yo creo fielmente que se complementan, que no son cosas diferentes. ¿Puedes escribir el texto para...? Ah, ok. Management 3.0, que es de equipos felices. No pasa nada, a ustedes por escucharme. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Nadie más? Todos.
De todos modos, también. si quieren, les paso la próxima lámina y ahí en mis redes sociales por si ustedes me quieren escribir o seguir en Twitter. Normalmente ahí es donde posteo cosas de agilidad, de las comunidades, también de Software Guru cuando estoy aquí colaborando con ellos. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sol. No, pues gracias a ustedes y siempre agradeciendo a Software Guru por estos espacios. Muchas gracias.